Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, en la carta a los Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo 2. Epístola a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer versículos 12 y 13. Nos ponemos de pie para leer la santa palabra del Señor. Efesios 2, versículos 12 y 13. Efesios 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros, que tú además has preservado hasta nuestros días. Y te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró esta porción nos ilumine en esta mañana y habla nuestras vidas en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hermanos, vamos a hablar de este pasaje, Efesios 2, versículos 2 y 13. El sermón se titula Sin Cristo. El texto describe la condición de los efesios antes de llegar a ser cristianos. El texto describe la condición de los efesios, de los cristianos de esta iglesia que quedaba en Éfeso, antes de ser cristianos, pero eso no es todo. Describe el estado de cada hombre y mujer en el mundo que no se ha convertido a Dios. Porque ya que el texto está describiendo cómo eran los cristianos de Éfeso antes de estar en Cristo, entonces está describiendo al mismo tiempo el estado de cada hombre y de cada mujer en el mundo que no se ha convertido a Dios. Así que no puedo imaginarme una condición peor. Vamos a hablar en primer lugar cuando un hombre está sin Cristo. Cuando un hombre está sin Cristo, consideremos eso en primer lugar. ¿Cuándo se puede afirmar que el hombre está sin Cristo? El apóstol Pablo cuando usó esta expresión de estar sin Cristo cuando les estaba recordando a los cristianos de Éfeso cómo había sido su condición anterior antes de que ellos oyeran el evangelio y creyeran. Ahora bien, ¿qué quiere decir esta expresión? En primer lugar, está sin Cristo. Uno está sin Cristo cuando uno no tiene un conocimiento intelectual de Él. Uno está sin Cristo cuando uno no tiene un conocimiento intelectual de Cristo. Son millones los que se encuentran en esta condición hoy día. No saben quién es Cristo, ni lo que hizo, ni lo que enseñó, ni por qué fue crucificado. No saben dónde está Él ahora mismo, ni lo que Él es para la humanidad. Así que en suma, si no saben esto, no saben nada de Él. Hay miles de personas en nuestro país hoy mismo que no tienen ideas claras sobre Cristo. Pregúntele, por ejemplo, ¿qué saben acerca de Cristo? Y se sorprenderá ver las tinieblas que ciegan sus mentes. No saben más de Cristo que de Mahoma. Hay miles así en el campo y hay miles así en las ciudades, en la área rural y en las áreas más pobladas. Ya sea en la ciudad o en el campo, todas estas personas tienen en común que si no tienen un conocimiento de Cristo, entonces están sin Cristo. Sé que algunos teólogos modernos no comparten mi opinión. Ellos afirman que todos los hombres y mujeres, por más ignorantes que sean en vida, ellos serán llevados al cielo por misericordia de Cristo cuando mueran. No importa si creen en Él o no, si se portan bien, ellos serán llevados por misericordia a la presencia de Dios cuando mueran. Yo creo firmemente que tales creencias no coinciden con la palabra de Dios. De hecho, si así fuese, no fuese necesario que Cristo muriera por los hombres. Escrito está, y esta es la vida eterna, y esta es la vida plena, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17, versículo 3.
Una característica de los impíos de quienes se vengará a Cristo en el día final es que no conocieron a Dios, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Un Cristo desconocido no es un Salvador. Así que ¿cuál será la condición de los incrédulos después de la muerte? ¿Cómo serán juzgados los que nunca han oído el Evangelio? ¿De qué manera se conducirá Dios con los ignorantes que no conocen nada de Él? Todas estas preguntas no son de nuestra incumbencia. Podemos estar seguros de lo que dice la palabra. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Así que para poder tener vida eterna es necesario creer en Cristo. Y para creer en Cristo es necesario tener un conocimiento intelectual de Cristo. Pero eso no es todo. Uno está sin Cristo, en segundo lugar, cuando nuestro corazón no confía en Él como un Salvador. Uno está sin Cristo cuando el corazón de la persona no confía en Él como un Salvador. Así que es posible tenerlo primero. Es decir, es posible saber intelectualmente todo acerca de Cristo. Es posible conocer todo lo que la Escritura dice de Cristo y aún así no confiar en Él. Hay multitudes que se saben de memoria todos los artículos del credo de los apóstoles y lo pueden recitar sin vacilar. Nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Lo aprendieron en la escuela, lo escuchamos todos los domingos en la iglesia. Lo tienen grabado en su memoria, pero no aprovechan su conocimiento. Confían en algo que no es Cristo. Si no confían en Cristo, entonces confían en algo más que no es Cristo. Esperan ir al cielo porque son de buena moralidad, son de excelente conducta, porque dicen sus oraciones y asisten a la iglesia, porque han sido bautizados o porque participan de la cena del Señor. Pero no saben nada de una fe viva en la misericordia de Dios a través de Cristo. No tienen una confianza real, una confianza inteligente en la sangre, en la justicia o en la intercesión de Cristo. Así que acerca de tales personas puedo decir una cosa: están sin Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y en tercer lugar, uno está sin Cristo cuando no se ve la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Quién puede evitar ver que hay miriadas de cristianos profesantes que no saben nada de la conversión del interior del corazón? Estos les dirán que creen en la religión cristiana, van al culto con alguna regularidad, creen que es correcto casarse y ser sepultado con todas las ceremonias de la iglesia, y se ofenderían profundamente si alguien dudara de que son cristianos. Pero ¿dónde se puede ver el Espíritu Santo en sus vidas? ¿A qué dan su corazón y sus afectos? ¿Qué factores se destacan en sus gustos, sus hábitos y sus costumbres? Solo puede haber una respuesta: no saben nada de la obra renovadora y santificadora del Espíritu Santo. Por experiencia no lo saben. Siguen muertos para Dios. La condición de todos estos se resumen en 3 palabras: están sin Cristo. Cuán tristemente incrédulos son muchos. Viven en un abandono habitual del día del Señor, no se congregan, no leen la Biblia del Señor, no siguen las ordenanzas de Él, no les importa hacer las cosas que Dios ha prohibido terminantemente, viven siempre contrariando los mandamientos de Dios. Entonces, ¿puede semejante impiedad terminar en salvación? Imposible. No tener al Espíritu Santo es estar sin Cristo. Sé muy bien que a primera vista estas afirmaciones parecen duras, fuertes, ásperas y severas, pero al final de cuentas, ¿acaso no constituyen la verdad de Dios que nos ha sido revelado en las Escrituras? Entonces, de ser así, ¿no debemos darlas a conocer? No me atrevería a quedarme en silencio en cuanto a ellas, no sea que alguno se perdiera por mi culpa. La persona sin conocimiento, en primer lugar, la persona sin fe, en segundo lugar, y la persona sin el Espíritu Santo, en tercer lugar, es una persona sin Cristo. Como segundo punto, veamos la verdadera condición del hombre sin Cristo.
¿Cuál es la verdadera condición del hombre sin Cristo? En primer lugar, estar sin Cristo es estar sin Dios. Así se lo dijo directamente el apóstol a los Efesios. Lean nuevamente el pasaje, versículo 2. En aquel tiempo estaban sin Cristo, ¿cierto? Y al final de ese versículo 12 dice, eso significa que estaban sin Dios en el mundo. ¿Cómo puede un gusano como el hombre acercarse a Dios con confianza? ¿Cómo puede levantar sus ojos ante Él con confianza y sin sentir temor? ¿Cómo puede hablarle y relacionarse con Dios? ¿Cómo puede tener expectativas de morar en el tranquilo y cómo puede tener la expectativa de morar en Él tranquilo y sin motivos para alarmarse? Hermanos, porque es necesario que haya un mediador entre Dios y el hombre. Dios es santo y nosotros no somos santos. Necesitamos un mediador y únicamente uno puede serlo. El único es Cristo. Así que si no estamos en Cristo, no estamos con Dios. ¿Habla alguno de ustedes de la misericordia de Dios y del amor de Dios separada e independiente de Cristo? Las Escrituras no registran un amor y una misericordia tal. El amor de Dios está en Cristo y la misericordia de Dios está en Cristo. Así que sepa cada uno que Dios, separado de Cristo, es fuego consumidor. Dios separado de Cristo, el Padre separado de Cristo, es fuego consumidor. Incuestionablemente Él es misericordioso. Él es rico en misericordia. Él es abundante en misericordia. Pero su misericordia está conectada inseparablemente con la mediación de su Hijo amado. Es decir, de Jesucristo. Fluye a través de Él o no fluye para nada. La misericordia de Dios fluye a través de Cristo o no fluye. Como está escrito, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo. Así que estar sin Cristo es estar sin Dios. En segundo lugar, estar sin Cristo es estar sin paz. Cada ser humano tiene una confianza en su interior que tiene que ser satisfecha antes de poder ser realmente feliz. Mientras que esta conciencia está dormida o casi muerta, le va bastante bien. A mí me iba bastante bien. Pero en cuanto despierta la conciencia, en cuanto despierta esta conciencia que estaba dormida o que estaba casi muerta, ya la cosa cambia. Cuando comienza a pensar en sus pecados pasados, sus fracasos del presente y del juicio en el futuro, descubre inmediatamente que necesita algo que realmente le dé tranquilidad a su interior. Pero ¿qué se lo puede dar? ¿Qué es lo que puede darle esta tranquilidad? Él puede probar a arrepentirse, puede orar, puede leer la Biblia, puede asistir a la iglesia, puede participar de los sacramentos y mortificar la carne, pero todo esto será en vano. Nada de esto jamás ha quitado la carga de la conciencia de nadie. No obstante, hermanos, la paz es posible. La paz es posible. Solo una cosa puede dar paz a la conciencia. Y eso es la sangre de Jesucristo rociada sobre nuestras conciencias. Una comprensión clara de la muerte de Cristo, que fue de hecho la paga de nuestra deuda con Dios y que se nos adjudica el mérito de la obra de Él a nosotros. Cuando el hombre cree, ese es el gran secreto de la paz interior. Esa es la verdadera paz. Satisface cada ansiedad de la conciencia. Contesta a cada acusación de nuestra mente. Calma todo temor. Como está escrito, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos paz por medio de la sangre que fue derramada en la cruz. Paz como una mina profunda. Paz como un arroyuelo con una corriente eterna. Pero sin Cristo no hay paz.
En tercer lugar, estar sin Cristo es estar sin esperanza. Estar sin Cristo es estar sin esperanza. Casi todos tienen una esperanza de un tipo u otro. ¿Realmente encontramos a alguien que afirme contundentemente que no tiene ninguna esperanza para su alma? Eso será difícil encontrar. Pero cuán pocos son los que pueden dar razón de la esperanza que hay en ellos. Como dice 1 de Pedro 3:15. Cuán poco pueden explicarla, describirla y mostrar en qué se basa. Cuánta de la esperanza de muchos no es más que un sentimiento incierto y vacío que en la enfermedad y en la hora de la muerte prueba ser completamente inútil para consolar o para salvar. Existe solo una esperanza que tiene raíces, que tiene vida, que tiene potencia, que tiene solidez, y esa es la esperanza edificada sobre la gran roca de la obra de Cristo y de su redención. Es la única esperanza que hay. Cualquier otra esperanza fuera de esta no tiene ningún valor. Como las fuentes de agua que se secan en el verano, fallan cuando el hombre más la necesita. Como las fuentes de agua que se secan en el verano, esas esperanzas que no están en Cristo, fallan cuando el hombre más la necesita. Cuando uno recuerda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, o cuando la leemos, nos damos cuenta que ellos ponen su esperanza en las alianzas políticas con los egipcios, en las alianzas políticas con los asirios, con los babilonios, ponen sus esperanzas en dioses ajenos, en ídolos, pero cuando llega el momento de la prueba, eso en lo que habían puesto las esperanzas les da la espalda, porque en realidad no hay ningún consuelo en esa esperanza. Cuando más las necesitan, no está ahí. Son como barcos defectuosos que parecen buenos mientras están anclados en el puerto, pero cuando los vientos y las olas del mar empiezan a ponerlos a prueba, se descubre su mal estado y se hunden bajo el mar. No hay ninguna esperanza valedera sin Cristo. Y estar sin Cristo, hermanos, es estar sin esperanza. Estar sin Cristo también, en cuarto lugar, es estar sin el cielo. Al decir esto no quiero decir solamente que no hay entrada al cielo. Eso es obvio. Sino que sin Cristo no podrá haber ninguna felicidad si uno estuviera en el cielo. El hombre sin un Salvador, el hombre sin un Redentor nunca se sentiría cómodo en el cielo. Se sentiría que no tiene ningún derecho de estar allí. Sería imposible que se sintiera valiente, confiado y tranquilo. En medio de la pureza y la santidad de los ángeles, bajo los ojos de un Dios puro y santo, no podría levantar la cabeza. Se sentiría confundido y avergonzado. La esencia de todos los conceptos correctos del cielo es que allí está Cristo. Como decía hace unos cuantos sermones, Thomas Godwin dijo: el cielo sin Cristo sería el infierno para mí. ¿Podríamos decir lo mismo? El cielo sin Cristo sería el infierno para mí. O incluso estar en el cielo, si fuéramos al cielo, si no estamos en Cristo, ¿qué haríamos ahí? No gozaríamos de lo que deberíamos gozar. ¿Hay alguno que sueña en el cielo, en un cielo en el que Cristo tiene algún lugar? Despierte de su locura. ¿Hay alguno que sueña en un cielo en el que Cristo no está ahí? Despierte de su locura. Sepa que en cada descripción del cielo que la Biblia contiene, la presencia de Cristo es esencial. Dice Apocalipsis, en medio del trono, el apóstol Juan, estaba en pie un cordero como inmolado. El trono mismo es llamado el trono de Dios y del cordero. El cordero es la luz del cielo y el templo de él. Los santos que moran en el cielo han de ser alentados por el cordero. Y él mismo, dice el apóstol Juan, los guiará a fuentes de agua viva. A la reunión de los santos en el cielo se les llama las bodas del cordero. Así que un cielo sin Cristo no sería el cielo de la Biblia. Estar sin Cristo es entonces estar sin el cielo. Estar sin Cristo, hermanos, además, es no tener vida.
es no tener fortaleza, es no tener seguridad, es no tener fundamento, es no tener amigos en el cielo, es no tener justicia. Hermanos, no hay nadie en peores condiciones que los que están sin Cristo. El Señor Jesús tiene el propósito de ser para el alma del hombre lo que el arca fue para Noé en el diluvio. Lo salvó de ese diluvio. Lo que el Cordero Pascual fue para Israel en Egipto, cuando ellos comieron esa noche. Lo que fue el maná en el desierto, el pan que caía del cielo. Lo que fue la piedra golpeada, el agua que les quitaba la sed. O lo que fue la serpiente de bronce para que el pueblo no muriera por las picadas de la serpiente. Lo que fue la columna de nube en la noche para que el pueblo no se enfriara, no se congelara en el desierto. O lo que fue la columna de fuego en la noche para que el pueblo no se quemara, no se enfriara en el desierto. No, o lo que fue la columna de nube en el día para que no se murieran del calor. Lo que fue el chivo expiatorio para las tribus en el desierto. Hermanos, no hay peores desamparados que los que están sin Cristo. Lo que la raíz es para las ramas, lo que el aire es para nuestros pulmones, lo que el aliento y el agua son para nuestro cuerpo, lo que el sol es para la creación. Todo eso y mucho más tiene Cristo el propósito de ser para nosotros. Es nuestra vida. Es nuestro pan que quita el hambre, el agua que quita la sed. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la luz de todo el hombre. Él es la verdad, Él es el camino. Así que nadie es tan indefenso, nadie es tan digno de lástima, hermano, que los que están sin Cristo. Por eso es que debemos ir a predicarle a los que están sin Cristo. Porque no hay nadie en peores condiciones. Eso es peor que estar con un cáncer terminal. Es peor que cualquier enfermedad. Estar sin Cristo es ser el ser más miserable de los hombres. Porque no hay esperanza, porque no hay cielo, porque no hay salvación, porque no hay consuelo, porque no hay vida. Así que, en tercer punto, ¿está usted sin Cristo? Le pido ahora que se examine y determine exactamente su propia condición. ¿Está usted sin Cristo? El día vendrá cuando comer, beber, dormir, vestirse, divertirse y gastar dinero acabará. Vendrá un día cuando su lugar estará vacío y se hablará de usted como alguien que partió para siempre. ¿Y dónde estará entonces? Si ha vivido sin pensar en su alma, sin Dios y sin Cristo, recuerde que es 1000 veces estar sin dinero, es 1000 veces mejor estar sin dinero, sin salud, sin amigos, sin compañía y sin alegría que estar sin Cristo. Si ha vivido sin Cristo hasta ahora, le invito con todo cariño que cambie de dirección sin demora, sin ninguna demora, no se demore más. Busca al Señor mientras Él puede ser hallado. Llámelo en tanto está cercano. Está sentado a la diestra de Dios y Él puede salvar a todo el que acuda a Él. No importa cuán pecador haya sido e indiferente que haya sido con Él. No importa, hay salvación para ti. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo os haré descansar. Él está sentado a la diestra de Dios, dispuesto a escuchar la oración de todo el que siente que su vida pasada ha sido equivocada y el que quiere arreglar su situación. Busca a Cristo sin demora. Conózcalo, no le dé vergüenza recurrir a Él. Ahora, si ya usted es un amigo de Cristo, si ya tú eres un amigo de Cristo, si ya tú estás en Cristo, como dice el apóstol Pablo ahora a los Efesios, ustedes en aquel tiempo estaban sin Cristo, pero ahora están con Cristo. Ahora están con Cristo y ahora han sido reconciliados con Dios. Así que si ya usted está con Cristo, le exhorto a ser agradecido. Desarrolle un sentido más profundo de la misericordia infinita que es tener un Salvador poderoso, una patria celestial que es eterna y un amigo que nunca muere, que siempre está para consolarnos,
para alentarnos, para ser nuestro refugio en la tempestad. Qué consuelo es pensar que tenemos en Cristo algo que nunca podemos perder. Así que desarrolla un sentido más profundo de la condición lastimosa de los que están sin Cristo. Muchas veces nos recuerdan a los que no tienen aliento, ropa, escuela o iglesia. Compadezcámonos de ellos y ayudémosles todo lo que podamos. Pero no olvidemos nunca que hay personas cuya condición es peor. ¿Quiénes son? Los que están sin Cristo. ¿Tenemos familiares sin Cristo? Sintamos compasión por ellos. Oremos por ellos. Hablemos con el Rey acerca de ellos. Y procuremos recomendarles el Evangelio. No dejemos ninguna piedra sin mover en nuestros esfuerzos por llevarlos a Cristo. Tenemos vecinos sin Cristo, esforcémonos cada día para que sus almas sean salvas. Hermano, la noche viene cuando nadie podrá obrar, cuando se acabe el tiempo. Pero feliz es aquel que vive con la permanente condición de que está en Cristo. Porque esto significa que tiene paz, que tiene seguridad, que tiene felicidad. Y que estar sin Cristo es estar al borde de la destrucción. Eso no significa que los que estamos en Cristo no suframos tribulaciones, no padezcamos de ansiedades, de insomnio, algunas veces no poder dormir, estar ansioso, tener temores, estar desempleados, estar en una situación de desesperanza en algún momento. Todos pasamos por ahí. Pero pasar por ahí con Cristo es una cosa. Y pasar por ahí sin Cristo es otra. El que pasa por ahí con Cristo sabe que Él espera. Y puede refugiarse en medio de la tempestad. Está la tempestad, pero tiene refugio. Pero el que no está con Cristo, está la tempestad y no hay refugio para ti. Están los vientos a 170 kilómetros por hora. Pensando en el huracán de esta semana. Los vientos a 170 kilómetros por hora, están los rayos, se está inundando todo y no hay ningún refugio para ti. Pero los que están en Cristo están en el arca de Noé. Vendrán las tribulaciones, las tempestades, pero él está seguro en medio de toda esa situación porque está en Cristo. Es como la casa que se establece sobre la roca. Vendrán las tribulaciones, pero la casa permanece firme porque está bien cimentada. Pero una casa que está sobre la arena, apenas venga el viento, apenas venga la tribulación, apenas venga la tempestad, es una casa que se destruirá, que se caerá, porque no hay un fundamento sólido que la sostenga. Así que, hermanos, qué privilegio estar en Cristo. Pero al mismo tiempo, tengamos misericordia por aquellos que no están en Cristo. Hemos visto la condición de ellos en este día. Y ya que esa es la condición, ¿cuán más necesario se hace el evangelismo? ¿Cuán más necesario se hace el dar testimonio, el ir a buscar a los que están sin Cristo y el presentarles a Cristo como el agua de vida, como el maná que cae del cielo, como el fundamento que sostiene nuestra casa, como el arca que nos libra, que nos guarda de la tormenta. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que lo apliques a nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén.